Buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las convulsiones febriles. Mi nombre es Valentina, soy estudiante de último año en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, de medicina. Entonces, ¿qué son las convulsiones febriles? Es un trastorno neurológico común en los pacientes pediátricos. Esta charla está enfocada pues, a pacientes pediátricos que son los cuales se presenta esta patología. Eh, Dependiendo de la edad, esta puede ocurrir en el 2 al 4% de los niños menores de 5 años. Convulsiones febriles va más o menos desde los 6 meses hacia los 6 años. Los criterios naturalmente aceptados para considerar que una convulsión es una convulsión febril, primero que sea asociada a una temperatura mayor a 38 grados centígrados después de que ha tenido la convulsión, o pues durante, pues. Como les había dicho, un niño que sea mayor de 6 meses, en algunos casos se ha considerado que sea de 5 años, en otros de 6 años, pues dependiendo de la guía que se estudie. Que haya ausencia de infección del sistema nervioso central, esto pues ya sea por signos clínicos, que pues veremos un poco más adelante, y que tenga también ausencia de una enfermedad metabólica conocida que pueda producir convulsiones y que no tenga antecedente de convulsión febril previa, porque pues esto nos podría hablar más de un síndrome epiléptico. Ahora bien, vamos a tener que estas convulsiones se dividen en dos grupos principales. Pueden ser o simples o complejas según las características de la convulsión. Por esto, pues es muy importante al momento de hacer la anamnesis preguntar si la convulsión fue presenciada o no presenciada, pues supongo que será presenciada, pues ya que los padres llegan con el motivo de consulta, pues de que el niño convulsiona en fiebre. Entonces, pues es muy importante preguntar a los padres cómo son estas convulsiones. Entonces, si era tónico-clónico generalizada, si era solo de una parte, como más focal, cuánto fue el tiempo, si alguna vez ya le había pasado, etcétera. Entonces, en cuanto a las convulsiones febriles simples, vamos a tener que es el tipo más común. Son tónico-clónicas generalizadas, la mayoría es importante que son generalizadas, duran menos de 15 minutos y no se repiten en un periodo de 24 horas. Pueden repetirse en aproximadamente un tercio de los niños durante la primera infancia, sobre todo durante el primer año posterior a la primera convulsión febril. Es un fenómeno benigno, es importante explicar esto a los padres, que no tiene riesgo aumentado de padecer de epilepsia pues, o de convulsiones posteriores después de tener una convulsión febril simple. Eh, Ahora bien, en cuanto a la convulsión febril compleja, pues tiene un inicio focal, pueden ser temblores limitados a una sola extremidad o a un lado del cuerpo, estas pueden durar más de 15 minutos, ocurren más veces en 24 horas y pues esto sí da un aumento un poco más de tener convulsiones afebriles futuras. Es importante que los estatus epilépticos pueden dentro de las convulsiones febriles complejas se pueden presentar hasta un 5% de los casos y estos duran más de 30 minutos. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para presentar estas convulsiones febriles? Entonces está pues la fiebre alta, obviamente. A veces se ha pensado que la razón por la cual se da la convulsión es por la fiebre alta. Sin embargo, se ha visto que es posible que esta no sea la razón pues real. Eh, ha sido difícil identificar cuál es la fisiopatología de estas convulsiones, sin embargo, se ha pensado que se puede relacionar a genes o a la respuesta inflamatoria por la infección secundaria o el foco secundario. En cuanto a las infecciones, pues obviamente son un factor de riesgo, sobre todo se han asociado a infecciones virales. No es tan común en infecciones bacterianas y pues los virus más asociados son el herpes virus, la influenza, pues son los que más riesgo pues se asocian. Otra de las factores de riesgo son las inmunizaciones. Hay riesgo aumentado después de hacer inmunización con ciertas vacunas, principal asociado a difteria, tétano y tosferina, triple viral, como pues sarampión, paperas y rubiola. Entonces, bien, el niño, pues dependiendo de la edad, también va a variar el riesgo pues a estas inmunizaciones y pues a presentar convulsión febril. Como pueden ver en el cuadro siguiente, se muestra cuál es la tasa estimada de reacción adversa en convulsión febril, pues dependiendo si es la DPT o pues la triple viral. Ahora, en cuanto a lo que les había comentado anteriormente sobre la susceptibilidad genética,
Es importante preguntar en la anamnesis si alguno de los familiares, padre, madre o hermanos del niño había presentado en la infancia algún tipo de convulsión febril, ya que, como les había dicho anteriormente, sí tiene una relación genética. Por ejemplo, si los familiares de primer grado han tenido convulsiones febriles, pues hay una posibilidad de que, digamos, el niño que tiene convulsión febril, del 10 al 20% tiene antecedentes de que algún familiar en primer grado ha tenido convulsión febril. Otros factores de riesgo que se han encontrado asociados son asociación a nicotina durante el periodo prenatal, insuficiencia de hierro y alergias. En cuanto a la clínica, pues como ya les había mencionado, voy a hacer algo rápido, pues se da de 6 meses a 5 años, la mayoría ocurre en niños de 12 a 18 meses, o sea, el corte es como de 1 a 2 años, pues es la edad media en la cual se da. Sin embargo, hay veces que se pueden dar en niños ya sean menores de 6 meses o mayores de 5 años, sin embargo, hay que hacer un estudio, pues debe ser más bien como un diagnóstico de exclusión. La mayoría de los niños tienen esta convulsión el primer día de la enfermedad y puede ser incluso hasta la primera manifestación que muestre que el niño está enfermo. La convulsión depende del umbral de temperatura que tenga el niño para convulsionar. La fiebre más frecuente es de 39 grados para hacer las convulsiones, pero no significa que cuando tengan menos temperatura no significa que convulsionen por la fiebre. En cuanto al examen físico, entonces debemos tener atención a los signos vitales, al nivel de conciencia, a presencia de signos de meningismo, en caso de que sea un bebé, a la fontanela tensa o abultada, al tono muscular, fuerza y movimientos espontáneos. En cuanto a la conciencia, los niños más pequeños, en caso de presentar una infección del sistema nervioso central, pueden mostrar irritabilidad, que también los signos de alarma, que nos indica pues a IEPI, que no comen, pues no maman, no están irritables, tienen fiebre, convulsionan, etc. Y pues en algunos casos, en niños más mayores, pues el estado de conciencia puede ser obnubilación o pues, somnolencia. Pues si esto ocurre, pues se debe considerar una alternativa como la meningitis o una anomalía estructural. La somnolencia es importante debido a que normalmente otro de los factores que nos dicen si una convulsión es simple o compleja es que en la convulsión simple el estado posictal resuelve rápido sin ninguna alteración neurológica. En cambio, en los niños con convulsión febril compleja puede que después del estado posictal el niño quede con ciertas secuelas neurológicas que después pues, van a resolver. Normalmente esta somnolencia posictal dura de 5 a 10 minutos y pues si digamos el niño queda con alguna alteración de tipo encefalopatía, puede significar que tal vez sí tenga una infección del sistema nervioso central o una infección sistémica grave. En cuanto al diagnóstico, los estudios complementarios normalmente no son necesarios, pero se dirigen más bien a buscar razones por las cuales está dando la fiebre. La recomendación de la Academia Americana de Pediatría sobre la punción lumbar afirma lo siguiente: se debe realizar si hay signos meningios o síntomas de otras características clínicas que sugieran una meningitis o una infección intracraneal. Es decir, la clínica es la que nos va a guiar a esta. En niños de 6 a 12 meses, en caso de que el estado de vacunación sea deficiente para la Haemophilus influenza tipo B o para el Streptococcus pneumoniae, en el caso pues de que no esté completo. Y pues cuando el paciente esté tomando antibióticos debido a que esto puede enmascarar signos de meningismo. También se debe considerar en los casos de la convulsión febril sucede en el segundo día de la enfermedad o en casos de estatus epilépticos. Listo, perfecto. Entonces, ahora bien, acá voy a mover esto un poquito. Vamos a hablar sobre las indicaciones para el electroencefalograma. Normalmente no está indicado para la evaluación de un niño que haya tenido una convulsión febril, a excepción de que haya sido una convulsión febril prolongada o focal, pues esto es más bien como para seguimiento. Por otra parte, si es una convulsión febril compleja, no es necesario realizar un examen de este tipo de electroencefalograma, a menos de que el examen neurológico posterior del niño se encuentre alterado. No se indica ninguna prueba de neuroimagen rutinaria después de tener una convulsión febril simple. Muy bien, es importante, y por esto lo puse acá arriba,
que el riesgo total de infección por meningitis con primer episodio de convulsión febril simple es del 0,2% y en caso de una convulsión febril compleja el 0,6%. Este es el riesgo de que cuando el niño presente una convulsión tenga meningitis. Entonces, pues como podemos ver, en realidad es bastante bajo, a menos de que tengamos una sospecha alta de que tenga pues una infección del sistema nervioso central, pues se deben hacer más estudios. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, pues lo primero es distinguir otras etiologías que nos puedan estar causando la convulsión. En cuanto al manejo agudo, pues la mayoría de convulsiones son autolimitadas y pues vienen a consulta cuando ya ha pasado la convulsión. Pues debemos ver que el estado neurológico, se hace una revisión neurológica cada cierto tiempo durante la estancia, pues la observación, para pues verificar que el niño está bien, que no tiene alteración neurológica, que no tiene signos de meningitis, que la convulsión fuera, digamos, febril simple. Si fue febril compleja, de pronto nos lleva a hacer un poco más de observación y de manejo. No, de base no se debe hacer uso de benzodiazepinas ni no se hace el uso de benzodiazepinas, pero sí antipiréticos. Si bien no se ha visto como tal una relación clara entre si previene o no previene la convulsión, pues sí ayuda a que el niño se sienta mejor en cuanto a la sintomatología. Bien, entonces pues como nos muestra la imagen, debemos ver los signos vitales, pues la causa, hacer una búsqueda exhaustiva en algún foco infeccioso, pues para la causa de la fiebre debemos quitar ropa excesiva que pueda hacer que se eleve la temperatura corporal. En caso de que el paciente convulsione, pues es el manejo. Se debe dar benzodiazepina. En este caso, pues nosotros vamos a usar diazepam o lorazepam. Sin embargo, pues también se puede usar midazolam a la misma dosis del diazepam. Diazepam de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. Lorazepam es una dosis un poco más baja, sin embargo, pues también puede llegar a 0,1 miligramos por kilo y se puede repetir a los 5 minutos en caso de no cesar. También el diazepam se puede hacer por uso rectal. En cuanto a convulsiones prolongadas o repetitivas, se puede hacer uso de benzodiazepinas, 2 dosis, y en caso de no funcionar podemos hacer uso de fenitoína o fenobarbital y pues se puede repetir la dosis como está indicado en el cuadro. Entonces, ¿cuándo es necesario hacer observación hospitalaria? Entonces, como les había dicho anteriormente, normalmente no es necesario hacerlo. Se puede hacer cuando el paciente haya regresado a su estado normal y se haya dado la educación correcta a los padres. Se debe realizar en caso de que tengamos sospecha de una infección grave, que haya un estatus epiléptico, que haya retraso en la recuperación neurológica o que hayan convulsiones focales o prolongadas y pues gravedad en la enfermedad febril. ¿Cuánto a la recurrencia? Pues hay una tasa de 30 al 35% de recurrencia, entre las cuales el 50 y el 65% se dan en menos de un año desde la primera. El 50 al 75% se da en el primer año pues de la inicial y casi todas se dan entre los 2 años después de la primera. Pues se asocia más factores de riesgo a que haya una edad temprana de la primera convulsión, que haya antecedente en familiar de primer grado de convulsión febril, que haya grado de fiebre bajo y que haya un corto tiempo entre el inicio de la fiebre y la convulsión. Esto es algo importante, pues como ya les había dicho en un principio, ¿cuál es el riesgo de una epilepsia a futuro? Se dice que en la población general es del 1%, como ya les había comentado, en la convulsión febril simple hay un poco de aumento de riesgo, básicamente el 2%, y si es una convulsión febril compleja, se puede aumentar más el riesgo de un 5 a un 10%. En cuanto ahora a cuáles son los factores de riesgo para la convulsión febril y la recurrencia, pues como ya les había comentado, así como vagamente, que la crisis sea prolongada por más de 15 minutos, esto aumenta el riesgo hasta un 21% para tener epilepsia, que haya tenido múltiples crisis en 24 horas. También se ha visto que aumenta el riesgo de epilepsia, que sea una crisis focal, como ya vimos en el porcentaje, que haya antecedentes familiares de epilepsia y pues que hayan alteraciones neurológicas. Entonces, ¿cuál es el rol de la terapia preventiva? Los anticonvulsivantes pueden disminuir el riesgo de convulsiones febriles, sin embargo, no se utilizan como profilácticos debido a los efectos adversos que presentan, que obviamente superan los beneficios. Bueno, no están recomendados en general. La terapia antipirética, como pues ya les había dicho, sí muestra disminución de convulsión, sin embargo, no se ha probado que la prevenga. En niños se usa en niños que han tenido convulsiones febriles y reduce la recurrencia de convulsión febril en este episodio. Hay varios artículos que se han revisado en los cuales unos apoyan el uso de antipiréticos, otros no. Sin embargo, la recomendación general es que se utilice debido a que
En dado caso que no llegue a prevenir la convulsión, sí va a ayudar al control sintomático del paciente. En cuanto pues al manejo de la fiebre, la recomendación acetaminofén, diversas presentaciones, pues sin embargo la dosis igual a la de siempre, de 10 a 15 miligramos, kilogramo dosis, con un máximo de 1 gramo. Se debe dar pues vía oral y se da de cada 4 o cada 6 horas con una dosis máxima de 75 miligramos kilogramo al día o 4 gramos al día. 4 gramos al día en pacientes de pronto un poco más adultos. Sin embargo, pues en general, de 60 a 75 miligramos kilogramo al día es la dosis máxima. Bien, otro de los fármacos que se puede utilizar es el ibuprofeno, pues sin embargo, el acetaminofén es el principal. La dosis del ibuprofeno es de 10 miligramos kilogramo dosis, con un máximo de 600 miligramos, vía oral cada 6 horas. El máximo en general es de 40 miligramos kilogramo día o 2.4 gramos al día. No se recomienda en pacientes menores de 6 meses debido a que se relaciona a nefrotoxicidad. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Ya como generalmente ya les había comentado, sin embargo, pues el pronóstico es favorable, sobre todo para las convulsiones febriles simples. En algunos casos puede generar secuelas neurológicas, déficits o discapacidades intelectuales. Y pues en la epilepsia, como pueden ver, la probabilidad o el riesgo aumenta dependiendo pues si ha sido una convulsión febril simple o una convulsión febril compleja, pero pues el aumento del riesgo no es tan alto y pues más bien sí se puede relacionar a un aumento en cuanto a antecedente familiar de epilepsia o convulsión febril compleja. Pues estas son las a los que más se relacionan a la epilepsia del lóbulo temporal. Y pues eso sería todo para la conferencia de convulsiones febriles simples. En la descripción del video les voy a dejar un artículo en la cual pueden encontrar más información acerca de este tema y pues eso sería todo.